también, y también agradecido de sobremanera, chiquillos, por las preguntas esenciales que llegaron, ya, aquellos que quizás les falta todavía alguna, tenga pendiente alguna, chiquillos, de las primeras 4 semanas, envíela de todas formas, chiquillos, vais con un descuento de nota, sí, pero es mejor eso a que quede en blanco y lleguemos al final de semestre y tengamos que tomar la determinación de rellenar con unos, pues, así que no es la intención, ¿ya? Profesor, Dígame, su nombre es Sebastián, ¿cierto? yes, Ya, usted mandó una clase, material, ya, sí, material de sí, apoyo semana 7, pero es de ciencias sí, sociales. oh, me equivoqué, ya, tengo que corregirlo, seguramente me equivoqué en meterme en la carpeta y subí algo, ya, gracias por decirme, Ingrid, lo arreglo cuando terminemos la clase, bajo el material y subo el material que corresponde, ¿ya? Eso pasa cuando haces 2 asignaturas a la vez que se te pueden cruzar los cables, ¿ya? Así que, pero gracias por avisar, de eso se trata, ¿ya? Bien, semana 7. La Oiga, semana 7, profe, dime, antes Carlos, que empiece, dime. voy al día yo con las preguntas esenciales que les deo, ¿no? Si me falta Eh, alguna. tendría que revisar la planilla, porque no la tengo acá Ya abierta, después me así avisa que más rato o mañana para mandársela. sí, Pues ya, no, sí, pero creo que tú vas casi al día. Pero te ya, aviso profe, mañana, te aviso mañana en todo caso. Así que ya, gracias profe. por. Sí, de nada, Ya. chiquillo. Ya, ahora sí, semana 7, la semana 7 quizás va a ser la última clase más técnica, ya más de conocer el dispositivo que estoy usando, ya que es componentes de una PC, una computadora y de un celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, chicos? Vamos a ir lentamente conociendo qué conforma nuestro equipo, qué partes tiene, qué partes puedo cambiar, qué partes quizás se pueden mejorar para mejorar el rendimiento de mi equipo, ¿ya? Todo eso, recuerden que va a depender mucho de qué equipo tengan. En el caso de un móvil es más difícil actualizarlo, pero en una computadora de escritorio o un portátil que sea del 2015 o 2016 se pueden actualizar hartas cositas. ¿Ya? Así que esa es la idea. Ahí aparecen los datos. Ahora ustedes por fin ven los nombres de los 3 profes de TIC que existen, ¿ya? Que el profe Paul, que hace lenguaje, el profe Licer, que hace inglés, y yo que hago social en otras jornadas y también hago TIC en la noche, ¿ya? Ahí están eh, el trío maravilla, ¿ya? Bien, ¿qué fue lo que abordamos la semana pretérita, aquella que pasó? Vimos los programas necesarios para poder desarrollar nuestras clases y nuestras actividades en forma virtual. Recuerden que hablamos de tener un buen lector de PDF, recomendamos nosotros algunos, también hablamos de eh, la ofimática, ya que es Word, Excel, PowerPoint, que es lo que generalmente utilizamos como estudiantes y como profesores en un 99%, en un 99% de los casos. Ya hablamos también del problema que tiene Word, o sea, perdón, Office, que generalmente los equipos vienen con una versión de prueba, ya que dura un mes, después se desactiva y me queda inutilizable. Y ahí viene la típica eh, pregunta que te hacen los estudiantes, profe, no tengo Word, ¿cómo lo hago? Ya vimos que existen opciones como trabajar con lo que te entrega Google Drive, que es documentos, hoja de cálculo, presentaciones, que vimos hace unas cuantas semanas atrás, cómo se podía descargar a tu dispositivo móvil, que cómo lo puedo utilizar desde la computadora, pero con el gran defecto que esto solamente funciona con conexión a Internet. Yo también te hablé de algún par de programitas que son de utilidad para reemplazar Office, que es LibreOffice o WPS Office, ¿ya? Que te mostré inclusive en internet las páginas donde tú los podías descargar para reemplazarlo en caso de emergencia. Y también hablamos de antivirus, chiquillos, creo que también salieron preguntas bastante interesantes sobre ciberseguridad, ¿ya? Cómo puedo recurrir a una red privada virtual, por ejemplo, una VPN, o un navegador como Tor, que funciona bajo esta idea de las capas de capa de cebolla, que en el fondo nodo tras nodo tras nodo y aleja en el fondo o difumina mi rastro por internet, haciendo más difícil que se me pueda seguir y que se puedan acceder a mis datos en forma digital. Y por último vimos cómo compartir documentos en Google Drive, que es una herramienta que probablemente utilizaremos bastante durante el año, donde Nicolás editó en vivo mientras yo también editaba, borraba, creo que Ingrid pudo ingresar como solamente lectora y no podía hacer ninguna modificación. ¿Ya? Ahora, entrando en materia, hardware. ¿Qué es el hardware? ¿Ya? El hardware, chiquillos, en palabras simples, son los componentes físicos que tienen los dispositivos electrónicos.
las partes que conforman en el fondo la computadora. La computadora en sí no es el hardware, sino que está conformado por una serie de partes. ¿Ok? O no solamente una computadora, sino también un teléfono inteligente, una tablet, ¿ya? Un televisor inteligente, un Smart TV, todo, chiquillos, tiene componentes. Esos componentes físicos son el hardware, ¿ya? Y en esta clase, ¿cuál es la intención? Es que nosotros podamos conocer, en términos generales, qué componen estos dispositivos, cuál es el hardware que tiene mi equipo, mi computadora, mi celular, y qué función cumple, ¿ya? Porque muchas veces tenemos las cosas donde entendemos cómo funcionan o por qué pasa lo que pasa. Bien, ahora, vamos a partir con las computadoras, ¿no? Ahí tenemos una imagen de una Lenovo Legion Gamer que probablemente cueste cercano a el milloncito. Eso es lo que será una computadora, por ejemplo, para jugar portátil, 1 millón de pesos, a lo menos. Si es de calidad media, tirando para buena. ¿Ya? Entonces, mi computador va a estar conformado por un procesador, vamos a ver lo que es un procesador, una placa base, una placa madre, ¿ya? O los gringos le llaman motherboard, un disco duro o unidad de almacenamiento, vamos a ver qué diferencia tienen cada uno de estos que nombramos acá, ¿ya? Memoria RAM o Random Access Memory, que también hablamos un poquito de ella, que es la memoria de trabajo, una fuente de alimentación, fuente de poder. En el caso de una computadora portátil, no existe una fuente de alimentación como tal, pero sí tenemos un transformador o cargador, ¿ya? Y unas baterías que están incorporadas en los equipos, o bien algunas todavía se pueden sacar, ¿ya? También existen tarjetas que se pueden instalar dentro de los equipos, como tarjeta gráfica, tarjeta de red. Eh, ¿Ya? Las tarjetas de red hoy en día están prácticamente en desuso, ya no vienen integradas, pero si tuviste un PC en los 90, probablemente tenía tarjeta de red. ¿Ya? Y también los periféricos, ¿ya? Que son estos accesorios externos que me permiten interactuar con los programas, como es un monitor, un mouse, un teclado. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, chiquilines, inquietud. Ya, no hay. Entonces vamos a comenzar. Primer componente, procesador o también llamado CPU. ¿Ya? En palabras simples, es el cerebro del computador. ¿Ya? Es la parte fundamental, es una de las partes más fundamentales del equipo. Un computador sin procesador no hace nada, es un pisapapeles, ¿ya? Y son estas cositas bien chiquitas, ¿ya? De hecho, son bastante pequeñitos. No tengo una mano por acá, pero creo que por ahí tengo uno suelto. Quizás si me acuerdo mañana les muestro un procesador de portátil que tengo por ahí. Los procesadores, chiquillos, dirigen y procesan todas las instrucciones que le entregamos al equipo. En el fondo, es ese cerebrito el que dice, ya, me están pidiendo que abra Word, pum, abrir Word. Navegar a Internet, abrir navegador. Descargar, pum, opción. Y hace todo ese trabajo de las conexiones. De entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Y así funcionan. Ya por eso digo que se asemeja al cerebro. El cerebro tiene una serie de conexiones que me permiten hacer todas las acciones que yo quiero realizar, mandando impulsos nerviosos, impulsos eléctricos. El computador hace lo mismo, manda impulsos eléctricos y esto hace que funcionen las aplicaciones, se abran los programas, el equipo encienda, si yo quiero abrir una ventana, abra la ventana, si quiero borrar un archivo, poder borrar un archivo, todas esas instrucciones que yo le doy a través de un periférico al computador pasan por el cerebro. ¿Ya? Estos cerebros chiquillos a lo largo del tiempo y de la historia de la informática fueron evolucionando. Antiguamente los cerebros eran bastante grandes, podían ser, no sé, un recuadro así, un cerebro, y se fueron cada vez miniaturizando más, y se les fue agregando más potencia, más capacidades. De hecho, el concepto técnico que se utiliza son núcleos e hilos, ¿ya? Un procesador de un núcleo, un hilo, es inferior a uno que tiene 2 núcleos y 2 hilos, ¿ya? Hoy en día vamos llegando ya a los procesadores con 8 núcleos, 16 hilos, o sea,
son veloces, o 16 núcleos, 32 hilos. En el fondo, quiero decir con eso, que procesan mucha información, son extremadamente veloces, ¿ya? Pueden hacer multitareas en el mismo momento, pueden estar editando un video, grabando una clase, jugando un videojuego y no sé, descargando un programa. Si yo hago eso, Profesor, dígame, ¿qué son los hilos? ya, a ver, dentro del cerebro del computador, a ver si lo puedo dibujar acá, el cerebro del computador tiene, dentro de esta capa hay unos pequeños núcleos que son semiconductores, ¿ya? Y cada semiconductor tiene hilos de entradas y salidas, ¿ya? Mientras más núcleos y más hilos tenga, más rápido va a funcionar. En el fondo, los hilos son los canales por los que se mueve la información, ¿ya? Por donde llegan las instrucciones. Y eso es lo que hace que un equipo o un procesador sea mejor que otro. Mientras más núcleos, más hilos tenga, probablemente va a ser capaz de desarrollar más tareas, ¿ya? Va por ahí la línea del hilo. No se lo imaginen como un hilo de coser, ¿ya? Pues sino un hilo, es como un hilo, como un cablecito finito, microscópico, ¿ya? En realidad no son cables, pero se llaman hilos. Va por ahí esa línea. Y estos están conformados principalmente por conductores y semiconductores, ¿ya? Y eso es química, ¿ya? Elementos químicos, ¿ya? Ustedes saben, Profe, dime, ¿cómo uno sabe qué tan bueno es eso, el procesador? ya. Disculpe. Sí, no, dale. No, de hecho, de eso se trata, que ustedes también puedan consultar, quizás. Yo no soy Es un... que estoy viendo mi ¿Ya? computador y ¿Eh? quería saber qué tan bueno tiene que ser. Ya, ok, ok, dale. Porque el Miren, mío tiene ese mismo que sale en la pantalla y sale este, 5. ya, un Ryzen 5 es un buen... A Sí. ver, a ver, el Ryzen 5, bueno, hay que entender, chiquillos, que un procesador de portátil de por sí va a ser menos potente que un procesador de computadora de escritorio, ¿ya? Por un tema principalmente de la frecuencia de trabajo y la capacidad de corriente que lo alimenta, ¿ya? Pero un Ryzen 5 en un portátil es un muy buen procesador, por ejemplo, si tú vas a trabajar ofimática, navegación de internet, o incluso si quieres jugar algunos videojuegos que no sean demasiado demandantes, puede andar bien, ¿ya? Ahora bien, en el ámbito específico del jugar videojuegos tiene que ir complementado con una tarjeta gráfica, ¿ya? Pero un Ryzen 5 en un portátil para trabajar, no debes tener grandes problemas. Debes andar bien, es un buen procesador, ¿ya? De hecho, los Ryzen están tomando mucha fuerza, que esta marca de procesadores, que de hecho lo colocamos con el procesador de TIP, porque es el procesador que todos quisiéramos tener en una computadora. Un procesador de esos cuesta muchísima plata para computadoras de escritorio, ¿ya? Pero debe andar bien. Un Ryzen 5 debe andar bien, y lo otro que tienes que fijarte es en la frecuencia de trabajo, que aparece en este caso como gigahertz o megahertz, no me acuerdo bien cómo sale, ¿ya? Y en el Ah, no caso, sé. Ya, gracias, no, profe. no, pero en esa última parte es más técnica, pero un Ryzen 5 te dice andar súper bien para trabajar. Sí, que sale que es de 8, no sé qué, 8 qué. No, no sé, no sé. Eso puede ser 8 GB de RAM probablemente, ya, pero no lo sé. Ya, Ah, ya. tendría que ver el equipo para decirte bien el 8 de qué significa. Ya, gracias, profe. No, sí, pero fuera de todo, el Ryzen 5 te dice andarte muy bien, es un buen procesador para trabajar. ¿Ya? Y aquí volviendo al tema de los conductores y semiconductores, pues chiquillos. Eh, los elementos conductores, ustedes saben que son aquellos que conducen bien la electricidad, y los semiconductores tienen propiedades de conductor y de aislante. Dejan pasar la corriente en un sentido y en el otro no la dejan pasar, ¿ya? Como, por eso los transistores están hechos de esta forma, con semiconductores. Eh, de hecho, Chile podría ser una potencia en este ámbito porque tiene conductores y semiconductores, pero no lo hacemos, ¿ya? Eso es un tema en cuanto a nuestra mentalidad económica y cómo nosotros nos proyectamos a nivel económico en el mundo. Somos generalmente productores de materias primas, no producimos bienes elaborados, pero Chile debiese tener el potencial a nivel de materias primas para producir esto, ¿ya? Y venderlo a un costo mucho más barato de lo que sale en la realidad, que es una inversión de dinero importante, ¿ya? Esto por lo general está pensado, chiquillos, y si ustedes me preguntan, profe, ¿yo puedo modificar o gradear o cambiar mi procesador? En un portátil probablemente la respuesta sea no,
desde, yo diría, hace unos 10 años más o menos, los procesadores, los computadores portátiles, los notebooks, vienen soldados. Por lo tanto, no los puedo sacar. Pero una computadora de escritorio probablemente sí. Pero no es tan fácil como llegar a ir a comprar un procesador a la tienda electrónica. Por eso yo les digo, esta parte, por ejemplo, ustedes no se metan a cambiar un procesador si es que no saben, ¿ya? Porque tienen que saber qué zócalo o qué socket tiene cada placa base. Y eso depende mucho del modelo de la marca. De hecho, probablemente el que tenga computador de escritorio y que le vendieron el equipo, tiene un procesador que es especial para el zócalo que tiene la placa base, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Placa base, placa madre o motherboard, como le llaman. Oiga, profe, ¿Dime? yo una vez me puse a meter mano a un computador. ¿Ya? Ya, pues le estaba viendo videos así que podía ¿Mm? cambiarle las piezas y todo, y yo me metí mano ¿Ya? de intruso. Y cuando lo enchufé, empezó a salir humito. Ya. Es que eso ya es tema eléctrico. Eso es tema eléctrico. Eso probablemente hubo algo que que desconectaste o conectaste donde no debía, le vino sobre corriente y sale humito. Y cuando sale humito, hay problemas, ¿ya? Y A mí me dijo, probablemente, ¿eh? el técnico me dijo que era mejor que lo botara. Claro, porque probablemente te iba a salir más caro repararlo, comprar las partes necesarias que comprarte un equipo nuevo, ¿ya? Porque ahí llegamos, y gracias por dar tu experiencia, Miguel, pero hay un tema muy importante, que yo creo que he repetido unas cuantas clases. La electrónica es súper delicada, es súper, súper delicada. No es, no sé, no es como cambiar una ampolleta o como cambiar un enchufe, ¿ya? Es súper delicado, porque trabaja con corrientes y con voltajes muy específicos. Por lo tanto, si yo le modifico algo y no sé lo que hice, puedo terminar dañando el equipo, ¿ya? Por eso, si ustedes tienen un equipo que quizás está viejito y quieren hacerle mantención y quieren que reviva, si no tiene las nociones específicas ni tampoco sabe dónde va cada cosa y para qué sirve cada cosa, llévalo a un técnico, ¿ya? Ese es siempre mi consejo. Yo no, a usted nunca les voy a aconsejar, chiquillos, de saberme, no, métele mano nomás y no pasa nada. Mentira. Pueden pasar cosas. Y sobre todo si eran equipos viejos, por ejemplo, o ni siquiera no tan viejos. No sé si ustedes ven esto que está acá. Estas cosas que están acá, las ven, ¿cierto? En la presentación. Esas cositas que yo estoy aquí rodeando con el cursor son condensadores. Los condensadores son un tipo de resistencia eléctrica que es capacitiva, que almacena energía y la descarga. Y almacena altas corrientes, chiquillos. Una reventada de condensador te puede dejar quemaduras graves en las manos. ¿Ya? Por eso yo soy muy cuidadoso con estos temas, chiquillos. Si ustedes no tienen los conocimientos, no le meta mano. Porque que se te reviente uno de esos puede ser grave. Quizás no te va a matar, ya, hablando en serio, no te va a matar. Pero sí te puede generar una quemadura grande en la mano o en los dedos, ya. Te puede generar incluso pérdida de movilidad, ya. Y lo digo con conocimiento de causa porque estudié en un industrial y vi esos casos. Vi chiquillos que estas cosas les reventaron, ¿ya? Así que por eso, mucho cuidado con este ámbito, sobre todo cuando se metan en cosas donde hay resistencias, condensadores o cosas que pueden almacenar energía, como una fuente de poder también. Nunca se les vaya a ocurrir, chiquillos, desarmar una fuente de poder si es que no la descargaron, le descargaron la carga residual, por ejemplo, ¿ya? Nunca vayan a tocar algo de esto si tienen estática también. O sea, no en las placas actuales, pero en las placas viejas como esta que está acá abajo, las pueden terminar matando con la energía estática, con la carga estática que se te genera a veces que tú tocas no sé, por el marco de la puerta o la chapa y te da la corriente, puedes terminar matando una placa base, ya porque trabajan con corrientes muy, muy específicas. Bien. Una placa base, una placa madre, una motherboard, es donde se instalan los componentes, ¿ya? Aquí se instala el procesador, se instala la memoria de trabajo, están las conexiones para conectar el disco duro o una unidad óptica si es que tengo un lector de DVD o de Blu-ray que le quiero instalar, ¿ya? También donde puedo, si tengo una tarjeta gráfica, puedo instalar la tarjeta gráfica, ¿ya? O tarjeta de video, como le quieran llamar. Van acá, en esta placa base. También sin placa base no puedo armar equipo porque no tengo dónde conectar, ¿ya?
Y aquí también tiene estos puertos que por lo general son los que nosotros vemos cuando un computador de escritorio, una torre, la giramos y le miramos, por así decir, la parte trasera, nos damos cuenta que tiene una serie de puertos y de entradas y de conexiones, son las que están acá, donde conectamos los pendrive vía USB, el mouse USB, el teclado USB, donde podemos conectar el monitor vía conexión HDMI o VGA, donde, chiquillos, también si tenemos conexión a internet vía cable LAN, o sea, vía cable Ethernet, le conectamos esa conexión vía cable Ethernet también. O sea, ahí están todas esas conexiones. Y si tenemos una más viejita, vamos a encontrar unos puertos que son de color azul, perdón, morado y color verde, que son unos conectores circulares, que son los PC2, que es donde iba conectado el mouse y el teclado. Creo que el mouse era verde y el teclado era morado. Iban conectados ahí y yo podía ocupar el mouse y el teclado de los computadores más viejitos. ¿Ya? Evidentemente, la placa de arriba, una placa más moderna, de hecho una placa probablemente para armar un computador potente, un computador quizás de gaming o de edición de video, ¿ya? Y tiene una serie de entradas, puertos extra para yo poder conectar otros implementos, otros componentes físicos. Aquí tiene las entradas de las memorias RAM, creo que tiene 8 módulos de RAM, pero podría conectar 8 memorias RAM dependiendo del modelo que me indique el fabricante que soporta. Aquí, esto que se ve acá, es el zócalo, o el socket, donde va el procesador. El que vimos en la diapositiva anterior, va acá. Ya, de hecho, aquí tiene un segurito que yo lo saco, lo levanto, se abre una pequeña jaula, pongo el procesador, le echo pasta térmica arriba, tapo y lo dejo instalado. No todos los procesadores entran ahí, porque hay zócalos que son diferentes. Eso también es una información más técnica que uno revisa antes de hacer este tipo de trabajos. ¿Ya? Y la imagen que está abajo muestra una de las placas que probablemente es más probable que ustedes hayan conocido o hayan manipulado un computador que tenga este tipo de placas de color verdoso. ¿Ya? Acá abajo podemos ver los puntos de soldadura, porque esos puntitos que se ven acá es soldadura plomo estaño. Esa soldadura que probablemente a más de alguno de ustedes le enseñaron en básica o en media en tecnología, que el profe te decía, tienen que traer cautín, alambre de cobre, pasta y estaño. Ya, con ese mismo tipo de soldadura están hechos esos puntos, pero evidentemente con máquinas profesionales. ¿Ya? Y aquí se ve toda la circuitería y cómo van estos caminitos que conectan, ¿ya?, a los componentes. Vienen a reemplazar los cables, para no tener aquí chorrocientos mil cables, chiquillos, que conecten todos los componentes electrónicos que hay acá, están conectados bajo estos caminos que se generan dentro de la placa base. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes, chiquillos, por ejemplo, han visto o conocen cuál es una placa madre, una placa base? ¿La han visto en la realidad? ¿Han alguna vez estado cuando el informático alguna vez desarmó su computador y les mostró la placa? ¿O nunca han visto una placa de este estilo? Yo sí, profe, mi ¿Ya? pareja es electrónico ¿Ya? y cuando la primera vez que vi uno fue cuando me desarmó mi computador, porque había que soldar, no sé, unos cables que se habían soltado según él. Ujú. ¿Y después funcionó? No, porque se quemó. Pero cuando él lo reparó, ¿después siguió funcionando o se quemó al tiro? No, es que al quemarse se quemaron los cables. Ajá. Entonces él hizo para ver si se podía arreglar, pero no tuvo Ah, arreglo. ya, le intentó hacer como un puente. Lo que se, Sí, en, uno, no jer- sé qué cuestión, no sé qué en- hizo él. ya, en jerga de eléctrico, electrónico, hacer puente es el lugar que se cortó, colocar dos trocitos de cable y unirlo. Ah, sí, eso hizo. Es puentear, hacer un puente. ¿Ya? Eso hizo. Sí, es que, de hecho, gracias por la experiencia, Valentina. Eh, la problemática que tienen esto es que esto requiere, chiquillos, de verdad que es demasiado delicado. Por ejemplo, yo te lo digo, yo estoy electricista en el colegio y yo no me atrevo a hacer eso, porque es demasiado finito, es demasiado delicado, hay que tener muy buen pulso, hay que ser muy preciso, hay que tener herramientas muy específicas, chiquillos. Estaciones de soldadura más profesionales. El cautín que ocupaba yo para hacer figuritas en taller de soldadura no me sirve para esto. Tiene que ser una máquina más profesional, porque son soldaduras de precisión, muy delicadas. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando se dañan estos caminos, la placa prácticamente ya murió.
porque quedó cortado el circuito se abrió el circuito electrónico y cuesta muchísimo volver a repararlo. Quizá con un puente se puede hacer, pero nunca va a quedar igual. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, quizá no la respondan tanto en su cuaderno, chiquillos, pero sí conversémoslo. Según lo que hemos hablado, ¿cuál es la importancia que juega la placa madre? ¿Por qué es relevante según lo que hablamos? Le da la vida al computador, Ya, bien. ¿Y de qué forma le da la vida? transformando la electricidad Ya, y ayudando a cada componente a que haga su función. ya, bien. ¿Alguien más, chiquillos, que quiera aportar? ¿No? Ya. El Miguel Yo está sí, mirando. perdón, Ya, cuéntame. esta cuestión que no se me queda atorado. Ya, tranqui. No digo que es como el cerebro. Ese es el procesador. No, pues yo le digo, me refiero a que, por ejemplo, mi cerebro dice que yo tengo que mover mi mano, respirar, Ajá. dar la Ya, orden. ya. Entonces, quizá lo que tú quieres decir es como una especie de sistema nervioso. Como que dice ya, y te permite hacer la acción. Es como Sí, exacto. el caminito que sigue el cerebro para darme la instrucción de que ya funciona. ¡Pum! Paso por acá. Quizá va Sí, por ahí. Ya, ahí sí. Bien. Recuerden, chiquillos, que es el espacio donde yo instalo mis componentes físicos y estos van a recibir energía. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito de las fuentes de poder, chiquillos, y también un tema bien delicado, que no es para jugar, no es para chacota, que es peligroso. ¿Ya? Te lo dice alguien que, que lo vio. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué conexiones eh, externas e internas, quiere decir separado, se nos juntó la letra, externas e internas trae la placa madre? ¿Ya? El puerto USB que todos conocemos de los pendrive, chiquillos, de los cargadores de teléfono. Bueno, aquí tenemos el conector macho. ¿Ya? Recuerden que los USB que tienen los computadores son conectores hembra de los USB, donde va a ser lógica machista, patricial, colonial, si le quieren llamar, así se le llama, el macho y el hembra. ¿Ya? El macho va conectado dentro del hembra. Y el que rega el computador es hembra. Dice, así se compran conectores hembra. El puerto VGA, que es el que utilizaban los monitores viejos, o por esos monitores que eran bien potones y que eran pantalla curva, blancos, que probablemente vieron alguna vez en su escuela. Esos monitores van con conexión VGA. Por ejemplo, los data viejos traen conexiones VGA todavía, que es una conexión que por lo general va con un conector de color azul o morado, que tiene dos patitas a los costados que una perna, ¿ya? Y ahí queda fijo para que el monitor reciba la señal, conector VGA. Estos fueron quedando obsoletos en el pasado, siendo reemplazados por aquellos que tienen una conexión HDMI, que prácticamente todos aquellos que tienen D-Box, alguna cajita, o tienen un Smart TV, todos tienen conexiones HDMI, ya nada entra de VGA, ¿ya? Que es la que ocupas, por ejemplo, con el Play 5, con el Play 4, con la Xbox, ¿ya? Que ocupan esos conectores HDMI que entregan una mejor resolución de imagen, ¿ok? También tenemos el clásico e inmortal puerto de audio, donde conectábamos este conector, que también llamamos el jack de audio, conector jack, el típico que, si son noventeros como yo, ocuparon en el Walkman. Mentira, no tuve un Walkman, no me da la plata. Pero si tuve algún personal estéreo de esa índole. ¿Ya? Ese conector, conectores de video, también tiene puertos para, los más viejitos tenían puertos para entrada de video, ¿ya? De un super video, es video que se llamaba, que te permitía retransmitir, por ejemplo, algo que tú estuvieras viendo en la tele, retransmitirlo por internet. Yo no sé si alguno de ustedes alcanzó a ver transmisiones no legales de partido, de lucha libre por Justin TV, por Ustream, que por ejemplo, o que hoy en día existe Rincón o Roja Directa, ¿ya? Donde uno podía ver partidos que no daba la televisión chilena, y esos se transmitían con estos puertos de video que se conectaban de la computadora a un televisor y se retransmitía a través de una tarjeta capturadora, ¿ya? Puertos de red, también los equipos, inclusive los portátiles actuales ya no lo traen el puerto de red, ya que es el puerto en el cual yo conecto el cable Ethernet, el cable LAN, ese cable que llega a mi router, que parece una nave espacial, ese router BTR, claro,
Entel, Movistar, que llega un cable y de ese cable llega una cajita, un router. Ese cablecito que llega puede ir conectado al puerto, es el mismo tipo de conexión que llega a un puerto de red, que el nombre técnico es conector RJ45, ¿ya? Y se ocupa un cable Ethernet, se llama un cable LAN, ¿ya? Ellos ocupan unas maquinitas para hacer presión y de hecho hay un orden en la conexión de los cables, ya que no lo recuerdo, alguna vez me lo tuve que aprender, pero van ordenados para hacer trabajo en red local o conectarse a internet, tiene un orden diferente en los cables, ¿ya? ¿Y qué conexiones tiene internas? La conexión SATA es la conexión que se utiliza para los discos duros, ¿ya? Hoy en día ya no existen conectores IDE para discos duros, sino que todo es SATA. SATA 1, estamos en SATA 2, creo que ya vamos llegando al SATA 3, ¿ya? Que son un conector que tiene la placa madre y ese conector tiene una entrada y la salida va a lo que es la parte de atrás del disco duro, ¿ya? El disco duro de escritorio es diferente al del portátil, el del portátil es más chiquito, es más delgadito, más flaquito. El de escritorio tiende a ser más robusto, como el profe, más gordito, ¿ya? Luego tenemos los puertos M2 que lo traen los computadores más actuales, ¿ya? Sobre todo los portátiles, las placas base más actuales, que sirven para conectar unas memorias delgaditas, ¿ya? Que funcionan mucho más rápido que un disco duro normal, mecánico o un SSD, ¿ya? Y también tenemos los puertos PCI Express que se utilizan principalmente para conectar tarjeta gráfica, o sea, para jugar videojuegos o en su defecto minar criptomonedas. Avanzamos. El disco duro, o también llamado unidad de almacenamiento. Ahí tenemos dos ejemplos de la misma marca, solamente que uno es disco mecánico, otro es disco, una unidad de estado sólido. Ya. El disco duro o unidad de almacenamiento es el dispositivo físico donde se almacenan los datos del computador. O sea, todos los documentos, películas, fotos, memes, videojuegos, todo está guardado en el disco duro. El mismo sistema operativo está guardado en el disco duro, ¿ya? Los discos duros por lo general vienen en tamaños de gigabytes, que es esa GB, y Windows, que es por lo general el sistema que ustedes utilizan, ocupa el gigabit. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene? Un gigabyte, un gigabit, perdón, es un gigabit son 1000 megabits y un gigabyte son 1024 megabytes. En fondo, por eso tu disco duro, a pesar de que te diga 500 gigabytes afuera, en tu computadora dice 420 o 470. Es porque esta conversión que ocupa Windows es diferente. Es solamente por eso. Pero el espacio universalmente es el mismo, ¿ya? Es manía de Windows, ¿ya? Pero esto no nos importa tanto. Lo que nos importa es lo que está acá abajo. Lo de abajo es lo realmente importante. Que hay distintos tipos de discos duros o unidades de almacenamiento. La más común, la estándar, es la unidad mecánica o magnética, que es el HDD, Hard Disk Drive, ¿ya? Luego están los discos híbridos, que en realidad casi nadie utiliza discos híbridos, y nos saltamos a las unidades de estado sólido, las SSD, Solid State Drive, ¿ya? Que son estas. ¿Qué gracia tienen? Son 10 veces más rápidas que estas. O sea, si en transferir, dígame. Y los que dice 1 tera, Ya, esos son 1000 gigabytes. Es por 1000. O sea, son 1000 espacios. Serían dos de estos. Son 1000 gigabytes. 1000 gigabytes tienes para guardar chorrocientos mil archivos. ¿Ya? Después del gigabyte viene el terabyte. ya, ¿Ya? porque el notebook de mi hija que estoy ocupando ahora es de 1 tera. Ya, Pero un así tera- todo de repente se le decía que no tenía espacio, entonces no sabemos. que diga que no tenga espacio. A menos que tenga una partición, que venga el disco partido por defecto, lo veo raro. A menos que tenga, no sé, si tienen, claro, si tienen 100 películas en 4K, no sé, estoy inventando, probablemente el espacio se te acabe, ¿ya? Pero me refiero, si tienes solamente documentos de texto, canciones, y no tienes cosas que ocupen mucho espacio, porque hay que fijarse quizás si hay archivos que ocupen mucho espacio, ¿ya? Quizá ustedes, estoy hablando en el aire, como suponiendo,
que ustedes hayan, no sé, pues, descargado todas las fotos, videos de sus teléfonos y sean videos que están grabados en buena calidad, ocupan más espacio, ¿ya? Quizás ahí lo que tienen que ver es qué Pero, documentos hay, ya, porque ella más lo ocupa para el tema de su carrera nomás. ¿ya? ¿Qué estudia? Estudia Derecho. Ya, a menos que tenga toda la biblioteca de derecho romano del mundo, habría que ver, claro, en qué tiene el espacio, ¿ya? Eso es muy de contexto, o sea, si son libros que probablemente tienen muchos libros que son escaneados, que están escaneados en buena calidad, ocupan harto espacio, pero nunca para llenarte un terabyte, ¿ya? De hecho, yo estudié historia y nunca llené mi disco duro con libros, a pesar de que bajé 800.000. Quizá habría que ver eso, en qué tiene ocupado el espacio. Está con clases virtuales también, ¿o no? Porque en una de esas, Perdón, profe, no lo escuché, que está no, mi... que si ella está con, tu hija está con clases virtuales también, Sí, sí. ya. Mira, una opción que se me ocurre, que es como medio tiro al aire, es que ella descargue las clases, o de alguna forma encuentre cómo grabar las clases, o descargue las clases grabadas, si es que son grabadas, y eso le ocupa espacio. Pero aún así no creo que ocupe tanto espacio. Eso habría que ver en qué está destinado el almacenamiento del equipo, ¿ya? O si está particionado el disco duro, que el disco duro tú lo puedes dividir en partes, y destinar una parte para una cosa y otra para otra cosa, ¿ya? Que mucho, Ah, pero ahí nos pilla la tecnología a nosotros. claro, por eso digo que es muy difícil hacer como un diagnóstico así como onda sin ver, ¿ya? Viendo quizás te puede decir, no puedo ir por acá, pero es raro. Raro. Véanlo, vean, pregúntenle qué cosas tiene guardadas y quizás hay cosas que son innecesarias que puede ir borrando para liberar espacio, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de los discos magnéticos o los discos mecánicos que se les llama también y las unidades de estado sólido, que son los que están más en boga en la actualidad, eh, mi humilde recomendación para ustedes, chiquillos, es que si pueden, en la medida de lo posible, y ustedes saben que el disco duro de sus equipos es de este estilo, invertir en una unidad de estado sólido. Siempre, chiquillos, asesorado por un informático de confianza, que no soy yo, evidentemente, pero si pueden invertir, hagan la inversión, ¿ya? Les va a ayudar mucho a mejorar la velocidad de trabajo de su equipo, lo van a sentir más rápido, se va a demorar menos en iniciar el sistema, ya en iniciar Windows se va a demorar mucho menos, eh, va a tender menos a pegarse, ¿ya? Lo que sí el defecto que tiene es que por lo general los discos de estado sólido, unidades de estado sólido, que son más accesibles, son los de 250, 120, ¿ya? Uno de 500 gigabytes te puede estar costando alrededor de 65.000 pesos. Entonces, ponle entre 50 y 65 lucas. Es plata, lo sé, pero hace 5 o 7 años estos costaban casi 300.000, 400.000 pesos, ¿ya? O sea, han reducido su precio, están más accesibles. Entiendo, evidentemente, que no todos pueden acceder, pero si en alguna oportunidad ven que su equipo ya está viejito, está sufriéndola, y pueden optar a un SSD, opten. Y si quizá no necesitan uno de 500, chiquillos, y por lo general uno no termina llenando el disco duro de cosas. De hecho, mi computador de trabajo es de 250 gigabytes y nunca le he llenado más de 100 gigas. ¿Ya? Tengo uno viejito con Windows que tiene un SSD y que es el que ocupo para jugar, que es viejito, pero ese lo tengo, pero todavía le quedan 80 gigas de espacio, casi 100 gigas. O sea, piénsalo, yo creo que esa es una, como consejo sería evaluar la opción de que tu equipo pueda tener esta modificación. Siempre y cuando ustedes quieran y ustedes puedan, entendiendo que aquí nadie se les puede obligar a nada, ¿ya? Y luego hay memorias que son las M2, que son más finitas, más delgaditas, y que son mucho más rápidas inclusive que un SSD, ¿ya? Por lo general, los computadores de la marca Apple hace unos cuantos años atrás vienen manejando este tipo de tecnología en sus discos, ¿ya? De hecho, el computador en el que yo estoy, que es la manzanita que tengo, funciona con esta memoria M2 y funciona súper bien. De hecho, yo puedo estar grabando, compartiendo pantalla y convirtiendo una clase por detrás y no se me pega. Y además teniendo abierto el navegador de internet y otras páginas más, ¿ya? O sea, de verdad que se nota el cambio. Así que
esto chiquillos, es una buena inversión que ustedes podrían hacer. ¿Ya? Déjenme sacar el puntero. Ahí sí. ¿Ya? Y ahora vamos a ver las que son las memorias RAM o memorias de acceso aleatorio. Eso significa RAM, Random Access Memory. ¿Ya? Ahí hay dos imágenes de memoria RAM. La que está abajo es probablemente la que ustedes tienen instalada en su equipo, que son las memorias RAM estándar, con esta tonalidad verdosa, en algunos casos pueden ser azules, ¿ya? No afecta en nada el cambio del color, ya que tiene esos módulos soldaditos, que estos módulos soldaditos que están acá, son los que hacen el trabajo, ¿ya? Y la memoria RAM, chiquillo, es un componente también fundamental. De hecho, un computador sin memoria RAM no parte, ¿ya? Y de hecho, un computador con una memoria RAM mal conectada tampoco va a partir, ¿ya? Las memorias RAM son las memorias de trabajo que tiene el equipo y que funcionan a velocidades altísimas, chiquillos, y que lo que hacen es hacer el trabajo. De hecho, cuando yo estoy ahora proyectando mi clase, en el caso Nicolás está grabando la clase, ese trabajo el computador lo hace con la memoria RAM, con la memoria de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las memorias RAM funcionan con velocidades altísimas y procesan mucho más rápido la información que un disco duro. Así que este componente es el que hace el trabajo durante yo tengo mi equipo encendido, ¿ya? Y tengo el programa abierto. Cuando yo guardo los cambios de mi programa y cierro el programa, deja la memoria RAM de ocupar ese espacio y se olvidó de todo lo que hizo, ¿ya? Se olvidó. No sé lo que dice, estoy disponible para el trabajo, te dice, ¿ya? Y esa es la gracia que tienen, y por eso son tan importantes para el funcionamiento. De hecho, el sistema operativo no parte sin memoria de trabajo. De hecho, si no tiene memoria RAM o está mala o está mal conectada, vas a tener un código, cada fabricante de computadores le da un código de sonido o un código de color, ¿ya? Van a sonar, no sé, 3 pitidos o la luz del encendido se va a colocar de color, no sé, naranja, y me va a indicar que hay un problema en la memoria RAM. De hecho, cada fabricante tiene su propio código para indicar errores, ¿ok? Las memorias, ojo, estas memorias de trabajo tienen velocidad de trabajo, ya que por lo general se maneja en gigahertz, creo. A ver. Creo que sí, creo que son gigahertz o megahertz. La verdad que no estoy seguro ahora. Sé que hay una gran diferencia entre lo que es. No, creo que son gigahertz, 1,6 gigahertz, lo que serían 1600 megahertz, sí. Se puede leer en megahertz o en gigahertz, dependiendo de cada caso, que eso indica la frecuencia de trabajo que tiene. Mientras más alta sea la frecuencia de trabajo de mi memoria RAM, mejor va a ser el trabajo. Va a ser más rápido y más eficiente. Si yo tengo una memoria RAM que tiene 1 GHz, o sea, 1000 MHz, a una que tiene 2000, va a funcionar el doble de rápido. Por lo cual quizás yo me demoro en procesar un video, me demoro con 1 GHz 10 minutos, con 2 GHz me voy a demorar 5. Por eso es importante, chiquillos, ojalá tener el máximo de RAM que me ofrece o que me establece el fabricante en mi equipo y el máximo de frecuencia que soporta. Y eso también va a hacer variar el precio, ¿ya? De hecho, probablemente los equipos más básicos en la actualidad traen 4 GB de RAM. O sea, 4 GB de memoria de trabajo. Y eso, en pleno 2021, queda corto. Queda corto porque el computador se pega, anda lento, inicia el sistema y abre un par de programas y ya el computador está con problemas. Le estamos cargando mucho. Es como, no sé, intentar cargar una citronera, echarle, no sé, un piano arriba. La citronera con suerte va a andar. En cambio, si yo tengo un vehículo más potente, un camión probablemente que tenga la potencia para mover ese piano y llevarlo y transportarlo, no voy a tener problemas, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, esta es otra optimización que ustedes pueden hacer. Otro componente que los equipos, al menos hasta el 2015 o 2016, se podían modificar en los portátiles era la memoria RAM. Yo le podía actualizar la memoria RAM y cambiarle el módulo a un módulo más potente, ¿ya? Porque hasta esa época generalmente venían con 4 y lo óptimo era que tuviera 8, ¿ya? De hecho, hoy en día lo mínimo o
lo mínimo para trabajar relativamente cómodo son 8 GB de memoria RAM, ¿ya? Que por lo general los computadores portátiles traen dos ranuras, ¿ya? Los computadores que son más voluminosos, más gorditos, así diciéndolo coloquialmente, tienden a traer dos módulos o dos ranuras, una ocupada y otra libre, ¿ya? Los equipos que son más finitos, más delgaditos, como los Ultrabook, que son muy delgaditos, tienden a tener solamente un módulo, ¿ya? Hay casos, sobre todo en los equipos actuales, donde yo no puedo ni siquiera cambiar esto, porque vienen soldados, ¿ya? Que es una práctica que han tomado las empresas para el fin de venderte el producto que tú no lo puedas actualizar, y si quieres tener algo más potente, tengas que cambiar el equipo completo, y no actualizar solamente esa parte, ¿ya? Así que si ustedes tienen un computador relativamente actual, probablemente sus módulos de memoria RAM vengan soldados y no los van a poder actualizar, ¿ya? De hecho, la manzanita que tengo yo también venían con los módulos soldados, y yo para hacerle el cambio tuve que cambiarle la placa, la motherboard, la placa madre, tuve que cambiarla completa. Y fue un chiste que me costó bastante salado, así que el computador tiene que durar mucho, porque no pienso comprarme un computador para trabajar unos cuantos años más, ¿ya? Eso ahí tenemos las memorias RAM. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué la diferencia de una memoria con otra? Porque estas dos son memorias RAM, pero son súper diferentes. ¿Será la ventilación? ¿Ya? ¿Y para qué necesita ventilación? Para que no aumente la temperatura de la memoria y así afecta al dispositivo. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿quiénes generalmente ocupan esas memorias con disipación? Los gamers. Exacto, bien, bien, Patricio. De hecho, eso es un tema. La memoria que está arriba, por lo general, son memorias que se ocupan en computadores que sufren una alta demanda, un alto rendimiento en sus capacidades, como los videojugadores que cuando quieren jugar en Full HD, 4K, todo en alto, los gráficos, las memorias sufren muchísimo, ¿ya? No solamente los videojugadores, por ejemplo, la gente que trabaja en dibujo técnico o haciendo proyectos, ¿ya? En arquitectura, por ejemplo, también sufren mucho las memorias de trabajo. Los que trabajan en geografía con sistemas de información geográfica también requieren, porque los programas de procesamiento de modelamiento espacial en 3 dimensiones consumen recursos, ¿ya? Así que por eso existen estas memorias que tienen una disipación, tienen un pequeño disipador, ¿ya? Que lo que hace es que refrigere de mejor forma y la temperatura se distribuya de mejor manera y no sufran con problemas térmicos, ¿ya? Que es algo muy común que ocurre con los equipos cuando no se le hace un buen mantenimiento, no se les trata con amor y con cariño, tienden a sufrir mucho con las temperaturas, ¿ya? Y ocurre lo que se llama en jerga de informático o de técnico, los cuellos de botella por temperatura o el estrangulamiento térmico, ¿ya? Que lo que hace en palabras simples es que tu equipo ande más lento y se ponga más lento para proteger los componentes y que no se dañen, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas que tengan, alguna inquietud que tengan sobre esto. ¿Cuántos de ustedes habían conocido una memoria RAM, por ejemplo? Yo sí. ¿Sí? ¿Y cómo? Yo Desarmando, también. ya, Yo por también. ejemplo, ya, desarmando computadores por tema de trabajo, te mandaron a comprar alguna, Yo desarmando computador. ya. ¿Quién Yo más? tratando de aumentar la memoria del computador. Ya. ¿Quién más? Yo cuando lo quemé. Ya. ¿Y quién más dijo que la Ingrid también dijo que la conocía, la memoria RAM? Sí, profe. Ya. Bueno, chiquillos, para los que no conocen, ahí está. Ampliarlo en sí no es difícil, ¿ya? De hecho, no es una tarea muy compleja. Quizás viéndote un par de videos puedes hacerlo. Fijarte bien en la dirección de cómo Profe, van. Dime. una consulta. ¿Sí? La memoria, cuando los computadores siempre, los notebooks o los Mm, computadores de torre traen dos slots. 2 slots, ¿sí? Habitualmente siempre viene una de 4 GB. Ujú. ¿Se dificulta o tiene algún problema si yo le coloco al otro Slocker una de 16 o una de 32 GB? Eh, a ver, gracias por Me la. refiero yo a la diferencia entre 4 y colocar al lado Mm, una de 32 o 16. sí, sí, no, sí, entiendo la pregunta. A ver, mira, de partida, en eso hay que tener claro que si
tienes que saber si la placa base soporta esa cantidad de memoria. Las placas Ya, base tienen perfecto. un límite de memoria que soportan. De hecho, eso viene en la información que te entrega el fabricante cuando te vende el producto. ¿Ya? Dice un máximo de 8 o siempre máximo expandible de 8, o puedes buscar también información en la red de la página del fabricante. Lo que se recomienda, lo que yo siempre he escuchado, es que se recomienda que sea del mismo tamaño, o sea, que tengan, si es de 4, otra de 4, y Ya, que, correcto. también, y que tengan una frecuencia similar para que puedan trabajar de mejor forma, porque si no queda descompensado, ¿ya? Es como, imagínate tú fueras al gimnasio y trabajaras solamente un brazo, tienes un medio brazo musculoso y este brazo flaquito, ¿ya? Generalmente se recomienda eso. Y si Ya. quieres, y por ejemplo, si quieres tener 16, quizás colocar 2 módulos de 8 y cambiar la de 4, 8 y 8, punto. Tienes 16. Siempre para que trabajen de forma lo más parejo posible y las cargas estén repartidas, ¿ya? Es lo que yo he escuchado. Yo por lo general también hago eso. Si tengo 4, le coloco 4 más. Nunca he hecho el experimento, quizás en los primeros computadores que tuve cuando no cachaba nada de esto, te como, ya encontraste de 1 GB, tienes este 512, ya listo. Y quedaba con 1,5 GB. O sea, va a aumentar la velocidad, va a aumentar, pero no sé Claro. del todo si será lo recomendable. ¿Ya? Sí, porque Para eso al momento, por ejemplo, Ujú. lo que me ocurre a mí en el PC, tengo un HP yo, un Ryzen 7. ¿Ya? Lo que pasa es que viene con 8 GB, ¿Mm? pero lo que ocurre es que yo ocupo mucho un programa que se llama Cerato, que es de audio, el Ujú. OBS, Sí, y aparte extiendo en otra pantalla video. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ya el OBS ya me está consumiendo aproximadamente 3 GB. Sí. El Cerato me está consumiendo 3 GB más y hago 6. Ujú. Y para poder proyectar un video me quedan solamente 2. Ujú. Y la memoria, la temperatura se me va a por lo menos a 85, 90. Ya. Ujú. Sí, temperaturas peligrosas. Mira, tendrías que ver si es un portátil, ¿cierto? Sí, portátil. Ya. Pero lo primero que tendrías que ver, saber es que si trae la memoria soldada, perdiste, no tenéis cómo actualizarla. ¿Ya? Si viene el slot para agregarle, tienes que, ¿cuántos slots tienes? Si trae uno o dos, Sí, trae ¿ya? 2. Ya, trae dos. Entonces, buscar quizá otra, ¿tú tienes 4? Tiene 8. Otra de 8. 16. Y Sí, ver, 8. porque hay que ver cuánto es el máximo que te recomienda el fabricante que tú le instales. Yo creo que con 16 estarías bien. Mi humilde opinión. Quizás alguien más técnico te puede decir, no, colócale más, ya, así que, pero lo ideal sería colocarle otra de 8 y que sea de la misma frecuencia, ¿ya? Ahí tendrías que Perfecto. entrar en un tema más técnico de ver qué frecuencia es para que puedan funcionar lo más a la par posible, ¿ya? Ok, Y gracias, profe. sí, de nada, chiquillos. Igual pregúntale a un especialista, yo te estoy dando como la primera información y habla con un técnico que maneje el tema bien, ¿ya? Ok. Ahora, ya para ir cerrando, chiquillos, porque nos van quedando 4 minutitos, ¿qué función entonces, según lo que hemos visto, cumple el disco duro y qué función cumple la memoria RAM? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Se complementan? Abro la palabra. Son distintos. Disco duro es para almacenar documentación o almacenar archivos, lo que uno desee en el disco duro. ¿Mm? Y la memoria es para activar al disco duro o trabaje más holgado el computador. Ujú, ya, muy bien. Chiquillos, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera aportar? Yo por lo que tengo entendido, el disco duro es el Ujú, dispositivo físico donde se almacenan los datos del computador. ya, bien. Y la memoria es la que los ayuda en los trabajos para almacenar la información en el computador y la Ujú, velocidad. ujú, claro, para trabajar, para hacer el trabajo. ¿Eh? Exacto, bien, bien, chiquillos. Muchas gracias por los aportes con tertulios. Entonces, como bien dijeron sus compañeros, recuerden que el disco duro es la unidad física donde se almacena la información, la bodega, la biblioteca, si quieren llamar, ¿ya? El archivador, si son más old school, ¿ya? Y la memoria RAM es la memoria de trabajo, que lo que hace es hacer la operación en el momento, permitirme trabajar con la aplicación, ingresar a la página de internet, descargar el contenido,
descargar mis apuntes de la semana 7, darme cuenta que el profe se equivocó en Classroom, todo eso me permite hacerlo la memoria RAM. Y cuando yo cierro la ventana, ¡pum!, se lo olvidó todo y quedó disponible para hacer otra acción, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Para que no las confundan. Ambas se le llama memorias, pero una es un disco duro, una unidad de almacenamiento, y la otra es una unidad que sirve para hacer el trabajo, digamos así, del día a día, el trabajo pesado, ¿ya? Así que, Yo eso me voy a preguntarle, profe, que me llegó una del clima, ¿cómo? Sí. que en Carlos me llegó Sí, me dijo la Ingrid al comienzo que yo probablemente me equivoqué y vi segundo nivel medio y subí lo del segundo nivel medio mañana, que es historia, ¿ya? Yo al final de la clase, chiquillo, lo voy a corregir. Así que no se preocupen, gracias por la información y por recordarme que me pegué el condoro subiendo el apunte, ¿ya? Chiquillos, si llega a pasar eso en cualquier otra semana, dígame nomás con que el profe se equivocó y lo arreglamos. Eso me demoraré un par de minutos en hacerlo, probablemente después de la clase lo haga, ¿ya? Así que gracias por el recordatorio, ¿ya? Y, chiquillos, este va a ser el tema con el que vamos a comenzar la próxima clase, y aquí también quiero que nos detengamos un poquito a... Profe, Dime. cuando se me quemó el computador, por ahí salió. Ajá. Ya. Gracias por decirlo, y eso me va a dar, chiquillos, una excelente entrada para la próxima clase, la fuente. Es que este componente, chiquillos, de verdad, yo lo digo, no, y además de eso, es el más peligroso. Es el más peligroso de manipular, de manejar, si es que no tienes el conocimiento básico. Yo creo que no es tanto el manipular, sino que el saber qué capacidad o la potencia que necesitamos para el computador. Sí, pero ¿a qué voy? Hay gente que se atreve a abrirlo, ¿ya? Y eso si no saben de electricidad o de electrónica, no lo hagan. De verdad que no lo hagan. ¿Por qué? ¿Qué pasa, profe? Porque las fuentes de poder, por lo general, las fuentes de alimentación, generalmente si yo la saco y la abro inmediatamente, le queda carga residual. Y si yo meto algo metálico ahí como un destornillador y lo agarré mal y lo agarré de la parte metálica, me va a dar la corriente. Y no va a ser un 220 volts que me puede dar tocando el enchufe. ¿Ya? Va a ser una patadita, como se dice, una patadita bien fuerte que te va a pegar. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo la electricidad, chiquillos, hay que tratarla con mucho respeto, sobre todo que acá entran 220 volts, 60 Hz alternos, y no sé cuánto me está dando. ¿Ya? Porque cada uno tiene su potencia y trabaja con condiciones específicas que te las indica acá en ese recuadrito que está ahí. Y así que la próxima semana partiremos hablando de la fuente de poder, ¿ya? Y si, no creo que no tengo ninguna por acá, pero si tuviese una la mostraría, ¿ya? Pero nunca, chiquillos, si ustedes no saben del tema, no le metan mano ahí. Lo mismo desarmar un transformador, por ejemplo, de computador, si no saben, tampoco, ¿ya? Porque la electricidad, chiquillos, es mejor tratarla con respeto. Bien, ya, chiquillos, un gustazo haberles hecho clase hoy día, espero que estén muy, muy bien, y nos estaríamos viendo el día de mañana, jueves, ya, para intentar en la medida de lo posible cerrar este tema, y ahora descansen, porque después tienen clase con el tío Eliezer de inglés, así que un gusto haberlos visto, chiquillos, cuídense o escucharlo, mejor dicho, y nos veríamos el día de mañana.